Comenzamos con el resumen del grupo Autopista del Oeste, OEST, que tiene, bueno, en su concepción tiene 60 kilómetros en total, en 7 municipios, donde los inversores hay una flotación de 31,30% dentro de lo que se llama el mercado secundario. Pertenece gran parte a Vertis a través de Acesa, que es una especializada en autopista, y JM, que es una empresa extranjera, creo que holandesa. Si no me equivoco, no tiene página, no importa. Corporation, sí, es holandesa. Bueno, la última licitación que tiene, que va a ser el repavimento de las calzadas, la ganó esta construcción así integral. Acá lo que veo es que si cumple más o menos con casi todos los puntos que tanto AUSO como aceptan. Más allá de costo, no hay ningún acomodo. Elijan la más barata. Acá está el criterio de elección. Entonces eligieron a Construcciones Igebal, y Construcciones Igebal se dedica a pavimentar a través de, bueno, en diferentes lugares, son más o menos, hizo cada autopista 6 a Canuelas, la rehabilitación y mantenimiento vial, que fue justamente la que ganó el grupo concesionario del Oeste. Bueno, vamos a ver el balance. Eso es más bien las obras, quiénes son los proveedores de estos monopolios. Bueno, los resultados. El acumulado del 2021 muestra un saldo negativo de 433,6 millones de pesos. El segundo trimestre en particular dio una pérdida de 588,5 millones de pesos. El 2020 da un saldo negativo de 3.647,4 millones de pesos, esto por saldo de derecho de cobro y desvalorización. Y el segundo trimestre del 2020 arrojó un superávit de 485,5 millones de pesos por recupero del derecho de cobro y bueno, el saldo mayor. Esto es todo derecho de cobro. Bien, vamos a ver el balance. A ver a dónde lo tengo. Acá, bueno, no el balance, sino el cuadro de resultados, perdón. 433 contra 3600, principalmente por, como dijimos, desvalorización de derecho de cobro. Acá, si bien daba positivo, era por diferencia de cambio de derecho de cobro, o sea, estaba todo expuesto en el primer trimestre del 2020. Sí. Bueno, acá, como evaluación de activos financieros, resultado del ejercicio, se reflejan las siguientes circunstancias discutidas en el acta para revisión del documento publicado en la CNB, o sea, este balance, entre otros documentos, la imposibilidad de la aplicación de la tarifa de peaje que hubieran correspondido de acuerdo con lo pactado con el Estado Nacional en el acuerdo integral, viéndose a la sociedad sostener los mismos cuadros tarifarios vigentes esto es 5 del 1, no, desde enero del 2020, acá puse enero del 2019. Las diversas medidas de dispo que se han implementado del gobierno nacional impactando negativamente los ingresos de peaje, cayendo entre abril y mayo del corriente un 15% comparado con prepandemia, ¿no?, del 2019. Esto lo pueden encontrar en el acta acá, que bueno, acá está el desarrollo de las tareas mencionadas del gobierno nacional, sin perjuicio del anterior, no han tomado conocimiento de ninguna observación, bla bla bla. Y estos son la lectura y análisis de estos documentos. Acá están los resultados, y estas reuniones duran de las 11:05 hasta las 11:40, son 35 minutos nada más. Los ingresos de la concesión dan 2.135,4 millones, un incremento del 19% anual. Los ingresos por alquileres, que es mucho menor, en sentido facturación, 96,2 millones, un aumento del 14,8%. Los ingresos por intereses por derecho de cobro suman
788 millones, una baja del 43,8%. Los costos de explotación son de 2.042 millones, una suba del 5,2%. El EBITDA da 313,1 millón, cuyo margen acumula el 14%. El margen que acumulaba en el 2020 era 13,6%. Y si ven la diferencia, después vamos a ver, entre el 2019 y 2018 con esto es 10 veces superior, 9 veces superior. Ahora lo vemos. Bien, vemos el estado de resultados. Como vemos, hay mayor ingresos por operación de mantenimiento, menor por ingresos por intereses de derecho de cobro. Seguimos en la página 27, que vemos los ingresos. Acá, bueno, el devengamiento es cada vez menos, 58 millones. Al principio, si ven los balances del 2018, estos valores eran el 10% o algo así. Ahora no se venga nada, o sea, no se saca nada. Acá, incluso acá en ingresos de operación de mantenimiento, 244. Bien, seguimos. Esto es la parte de alquileres, otros ingresos contra 83 millones. Y después en la reseña, si la tengo acá, está el EBITDA que tiene 313, 255 y acá son 2.800 millones, 2.670 millones, era otra cosa, otro mundo. Seguimos. Los activos por derecho de cobro suman en este periodo actualizado por AIR, por el ajuste integral, y que se va otorgando estos valores a pesar que no lo tengan físicamente, es 78,4 millones de dólares, que es un aumento del 17,3 en el semestral. La revalorización percibida por derecho de cobro suma 251,2 millones de pesos. Y el segundo trimestre la desvalorización fue por 5.681,6 millones de pesos. Bueno, en esto tenemos lo siguiente. 37. Acá vemos que tenemos 78,4 millones de dólares contra 66,8 millones. Esto suma 400 millones más, un poco más. Esta es la evolución donde ponen las obras, los ingresos financieros, bla bla bla, para llegar a este número. Acá está el cuadro evolutivo desde el inicio del ejercicio. Después los ingresos por recupero y desvalorización. Acá, como vemos, el cargo por cambio en las estimaciones, que bueno, no se espera una pandemia, por eso este valor enorme, muy negativo. Y por último la nota de donde ponen cómo calculan este derecho de cobro, donde concluyen a partir de todas las normas NIF y el modo de cálculo. Durante el periodo, con motivo de incremento de la cuota de impuesto a ganancia, como consecuencia ahora el 16 de junio de 2021, donde se modificaron las alícuotas y los topes, y según los porcentajes, y se aplica un porcentaje, como vimos en otros balances, 25, 30, hasta 50 millones de ganancias, y 35 por más de 50 millones de ganancias, con una alícuota más ese porcentaje. Bueno, se modificaron considerando dicho cambio los flujos estimados de acuerdo de concesión, derecho de cobro, con el fin de adecuar dicho cambio y la adecuación del derecho de cobro, primero por ajuste y segundo por el acuerdo, por lo que está estipulado. Dichas modificaciones implicarán un aumento del valor actual, cuyo efecto bruto ascendió a 999 millones, que fue puesto en donde lo vimos recién. Es decir, volviendo acá, este es el recupero que se ha hecho a partir de lo mencionado. Seguimos. El volumen de tránsito pagador promedio sube un 62,9% promedio 2 veces con el segundo trimestre del 2020, principalmente porque en todo abril y parte de mayo no se cobró peaje en el año pasado.
Si se compara con el mismo periodo del 2019 es un 8% menor y todos los meses tiene un volumen inferior a cada mes del 2019. Ahora vemos la tablita. La facturación sube un 62% con respecto al acumulado del segundo trimestre del 2020. Bueno, el pagante lo tenemos acá. Acá tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos el pagante comparado al 62,9%, que es la suma de todo esto dividido esto. Esto es promedio diario, es decir, llega a 280.000 como máximo. Acá si compara esto contra esto, nada le va a ganar a lo que fue el 2019. La facturación es más o menos parecida. Y una cosa para agregar que ellos dicen, acá hablan del tránsito circulante. El presente registró una disminución del 8%, como dijimos, debido a la implementación de las nuevas restricciones en abril y mayo del 2021, donde se registró una caída del tránsito del 15%. En los meses de junio y julio, que es lo que uno corresponde a este trimestre y el otro va a corresponder al tercero, se registra, hay una cierta recuperación, pero hay una caída del 7% todavía con los mismos meses del 2019. Seguimos. Los gastos por naturaleza acumulan 2.042,3 millones, representando un aumento del 5,2%. Lo imputado en sueldos y jornales y cargas sociales es de 1.026, prácticamente lo mismo que el año pasado. Y los gastos de mantenimiento, obviamente porque hay más laburo, suben un 22%. Más presencialidad, eso. Bueno, tenemos sueldos y jornales 1.026 más o menos contra 1.025 el año pasado. Y gasto de conservación y mantenimiento 239 y ahora es 291,6 millones de pesos, y es un poco mayor el año pasado. Seguimos. En los resultados financieros acumulados son un déficit de 99,7 millones. El segundo trimestre del 2020 tenía un saldo negativo de 381,5 millones, principalmente por diferencia de cambio negativa. Las cuentas por pagar percibidas suman 343 millones, siendo un descenso del 13,5%. Las deudas en moneda extranjera es el 12,13% de los 343. El flujo de efectivo percibe una disminución de 471,1 millones, registrando un total de 773,8 millones, siendo un 34% menos que el segundo trimestre del 2020. Y donde de estos 774 millones casi, el 68% lo tiene invertido en Fondo Común de Inversión de Banco Santander Río Super Ahorro Plus Pesos. Y ahora vamos a ver algo después con respecto a eso. Primero vamos por el comienzo de lo que hablé. Bueno. Ingresos financieros, acá como vemos el spread es mucho más perjudicial el año pasado, principalmente por diferencias de cambio. Después la deuda o las cuentas por pagar. El año pasado también se tenía un préstamo de Banco Río que ya se pagó, así que hay un ahorro también en eso, hay un ahorro en lo que es cuentas por pagar y lo que respecta a las cuentas por pagar con empresas relacionadas que tienen que ver con Abertis, baja de deuda, sobre todo en dólares. Acá tenemos que baja casi 140.000 dólares o 140.000 dólares en la más importante, que es la de Abertis. Después, lo de flujo de fondos, como dijimos anteriormente, hay una baja de 400 millones de pesos más o menos. La disminución es muy parecida en ambos periodos. Y lo que decía de las inversiones, a qué se dedica a invertir. Bueno, acá dijimos esto de fondos común de inversión, fondo común Banco Santander Río Super Ahorro Plus en pesos, pero lo que sea moneda extranjera, el año pasado tenía 560 millones que estaban expresados en moneda extranjera. Esto vendría a ser
no quiero calcular, no quiero decir 56 millones digo 5,6 millones de dólares, pero 5 millones de dólares que hoy no están más. Nada más hoy se tiene 2 millones de pesos en moneda extranjera. Eso para recalcar. Bien, las perspectivas mencionan los efectos generados por la pandemia, las medidas económicas referidas al congelamiento de tarifas impuestas de enero del 2019, con un ajuste de solo el 9,9% aplicado en el mes de julio en un contexto inflacionario con el crecimiento ininterrumpido de costos. Bueno, esto es con qué tienen que lidiar, ¿no? Estos factores hacen imprescindible que el PEN haga lugar a los numerosos y reiterados pedidos formulados para restablecer el equilibrio económico-financiero. Como saben, al igual que AUSO, se habían llenando de notas, sea de un lado por ver cuál es el origen, o sea, del PEN del Gobierno Nacional para Grupo Concesionario del Oeste o Autopista del Sol, es cómo mierda hiciste el acuerdo integral, o sea, perjudicando al usuario y al gobierno en sí, y los de este grupo es que no se cumplió un carajo del acuerdo, ni siquiera con Macri, porque el congelamiento va de enero del 2019, así que se viven tirando tortazos o expedientes judiciales todo el tiempo. Por lo que los esfuerzos en el tercer trimestre del 2021 consistirán centrándose en un incremento de peajes, lo que más recalcan. Bueno, vamos terminando con la liquidez que se mantiene en 1,41, lo que hace que capital de trabajo sea positivo, la solvencia baja de 0,96 a 0,80. Estos no son valores malos, o sea, en sentido de liquidez y solvencia, hay peores. El valor del libro es de 29,63, la cotización es mayor, 36,5, pero vive perdiendo. Si tengo que elegir, prefiero AUSO que esto, ¿no? O sea, no. La capitalización es de 5.840 millones de pesos y la pérdida por acción que acumula es de 2,71. Es todo, gracias.